¿Cómo están? Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo Infinito. Claro, a través de la 100.1 Radio Infinita hablamos de ciencia, tecnología con foco en sostenibilidad. Y hoy estamos viviendo un capítulo especial. Toda esta semana vamos a estar con todo el equipo de Radio Infinita, Mega Noticias, también con Carla Parra, que nos va a estar acompañando también el resto de los días, hablando de los temas que se están dando a conocer acá. Estamos hablando de la versión número 15 de Congreso Futuro, un evento de divulgación, el más importante en esta parte del mundo, diría yo, en toda América Latina, donde se están juntando mentes brillantes, filósofos, científicos, personas que están cambiando el mañana, que están ahí, en la frontera del conocimiento. Y antes de avanzar con el programa, yo les quiero decir que hoy estamos acompañados en vivo y en directo. La quiero presentar antes de la entrevista. Ella es Janet Plaut, decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Digitales de la Universidad Gabriela Mistral y además directora de Constructo. ¿Cómo estás? Bienvenida, Janet. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. ¿Qué te parece a ti, antes de entrar en materia y todo, qué te parece el Congreso Futuro? ¿Habías venido antes? ¿Qué te parece la instancia número 15 ya? Me parece increíble, ya después de 15 años y con tres premios nacionales, invitados, muchos premios nacionales. Realmente es un punto de encuentro donde no solamente hay conversación, sino realmente cada uno presenta movilidades de cambio, donde estamos haciendo ciencia, innovación y futuro de Chile. Vamos a hablar de cambio climático el día de hoy, vamos a hablar de un material muy noble, como es la madera, y que va a tener un rol cada vez más preponderante probablemente en lo que es la construcción, el diseño de las ciudades. Pero antes tengo que avanzar con el programa. Les digo una cosa, siempre usamos la editorial o el comienzo para hablar quizás de algún tema contingente. Bueno, hoy día lo que voy a hacer, porque estuve en la mañana en la conducción del Congreso Futuro, es contarles muy rápidamente uno de los temas que me llamaron la atención. Hoy día se habló muchísimo de salud digital, se habló de digitalizar los datos, se habló de cómo la tecnología y la conectividad nos puede ayudar a solucionar los grandes dolores que tiene el sistema de salud de nuestro país, que son, por ejemplo, la falta de especialistas, las listas de espera. Los modelos de inteligencia artificial pueden ayudar a ser mucho más eficiente, por ejemplo, la captura de pacientes. Interesante también el hecho de, con la conectividad que tenemos, la inteligencia artificial y la telemedicina, como unos pocos especialistas podrían dar atención muy eficiente en diferentes partes de Chile. Por ejemplo, parte de los desafíos. Y otra cosa interesante, Jeffrey Sachs, que estuvo con nosotros acá directamente desde Estados Unidos, nos comentaba cómo ya hay modelos de inteligencia artificial, algoritmos que pueden predecir, por ejemplo, qué paciente va a tener una sepsis, una infección a la sangre, por ejemplo, antes de que ocurra. Son modelos predictivos también. Es realmente interesante todo lo que está sucediendo, también lo que es la robótica en la medicina, robots que operan, que ya hay muchos en nuestro país y que hay algunos que son hechos por chilenos en Estados Unidos. De todo eso y más vamos a estar hablando también durante toda esta semana y lo invitamos como siempre a seguir en Radio Infinita y también a conectarse con Congreso Futuro, porque realmente es un lujo que tenemos solamente en Chile y que ya están comenzando a observar de otros países también para copiarnos la idea. A lo bueno inspira, a lo bueno se imita. Otra cosa interesante, por segundo año consecutivo, Claro es líder en portabilidad. Sí, un liderazgo que refleja la confianza de sus clientes y el compromiso de Claro por brindar una red renovada y con 5G, pensada para mejorar la experiencia de quienes la eligen día a día. Claro, por ti cada día mejor. Claro, main sponsor acá también en Congreso Futuro. Y hablando de futuro, yo te invito a tocarlo, sí, a tocar el futuro. ¿Cómo? Con la electromovilidad que ofrece DeepAL S05 de Chang'an Group, con hasta 1129, repito, 1129 kilómetros de autonomía combinada para llevarte mucho más lejos. Descúbrelo en deepalautos.cl. Junto con Janet, con quien vamos a hablar del futuro de la madera, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos con música. ¿Te gusta Blur? Me encanta, ¿Te sí. gusta Blur? Bueno, entonces vamos con Country House. Escuchas Mundo Infinito, cuando la sostenibilidad importa, con Daniel Silva. Muy bien, estamos de vuelta en Mundo Infinito, este especial de Congreso Futuro 2026. Estamos con Janet Plaut. Vamos a hablar respecto de cambio climático, del uso de madera, construcción, vivienda. Pero antes hemos sido interrumpidos. La tecnología acá, que ha entrado hasta aquí en forma de robot humanoide. Este robot es uno de los más avanzados del mundo. Estamos hablando del G1 de Unitree, una compañía china que ha desarrollado este modelo. Esta es una versión nueva que ha llegado a Chile, que tiene 29 grados de libertad de movimiento. Tiene un software también en que tú puedes practicar la plataforma de inteligencia artificial, la puedes avanzar, la puedes modelar. Y además tiene tipos de movimiento que son muy fluidos. A ver si puede avanzar un poquito hacia la cámara ahí para que... Mira que ya pisoteó a mi productor, eso no se puede. Pero mira, ahí está caminando, ahí está saludando también, tiene un nivel de interacción interesante, y además puede bailar, puede saltar, en fin.
Uno lo ve en redes sociales, hasta lo golpean sus creadores, le pegan patadas para tratar de botarlo y no pueden. Esto es uno más de la familia de robots que tiene Unitree, que tiene robots cuadrúpedos, bípedos, el H1, o sea, hay varios más que tienen, pero el G1 es el más avanzado que tiene, entiendo, nuestro país el día de hoy. Ahí está, ahí lo están viendo, ¿eh? Y además también puede hablar, tiene inteligencia artificial de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Si usted dice cómo se llama este modelo o este robot, todavía no tiene nombre. Lo tendrán que bautizar ustedes. ¿Cuándo? Bueno, la Universidad de la Santísima, Católica de la Santísima Concepción probablemente va a entregar algunos tips en sus redes sociales también de cómo nombrar a este pequeño robot humanoide, el más avanzado que hay en nuestro país el día de hoy. Ya. Dicho eso, Janet Plaut, queremos hablar de madera y hago una pregunta conectándolo con esto mismo. Cuando hablamos de tecnología robótica, ¿la madera nos sirve para hacer robots, sí? Pinocho era como una especie de humanoide, ¿no? Es cierto. Yo la verdad no sé si todavía ya se ha explorado con robots de madera, pero seguro que en un futuro, tanto como casas como robots van a ser de todas maneras posibles. Oye, ¿qué te parece en todo caso este tipo de tecnologías que llaman mucho la atención? La gente se reúne alrededor de los robots, son humanoides, entonces algo generan en cada uno. De todas maneras, entre curiosidad, incertidumbre, pero también las ganas de poder incorporar las nuevas tecnologías en todos los desarrollos productivos, en el pensar, en la medicina. Yo creo que la idea es justamente eso, especialmente desde el rubro nuestro, es como, por un lado, no perdemos la capacidad creativa, la sensibilidad por proyectar, pero por otro lado, usamos nuevas herramientas tecnológicas para desarrollar mejores productos, mejores construcciones y finalmente mejores ciudades. Janet, en tu vida profesional, cuando hablamos, por ejemplo, de arquitectura, ¿dónde sacas la inspiración? ¿Cuál es tu fuente de inspiración para imaginar nuevas cosas, para dejarte sorprender? Yo creo que es una combinación, eso de la inspiración divina no creo que exista. Sí, no. Yo creo que por un lado está la educación, la experiencia, el estar leyendo de todo tipo de cosas, desde filosofía, no sé, viajar y poder ver nuevas cosas, ir a muchas charlas, por ejemplo, el Congreso Futuro también sirve de inspiración desde la ciencia, de otras desde disciplinas. la medicina, de otras disciplinas, y justamente también porque la arquitectura es muy integral en el sentido de que no es simplemente crear objetos, sino que hay que diseñar hospitales, colegios, entonces hay que saber un poco de medicina, un poco de la industria, un poco de educación, entonces también es una carrera que por un lado exige todo el tiempo estar informándose y por otro lado estar viendo lo que está pasando, lo que están haciendo nuestros pares y también en ese sentido ser propositivo. Ya, hablemos entonces de innovación en el mundo de la arquitectura, por ejemplo, enfrentando el mayor desafío que tenemos como sociedad, ¿no? Que es el cambio climático. El mundo, la civilización, las ciudades se han construido en los últimos 150 años bajo el paradigma del cemento, del acero, que sabemos que son industrias que son necesarias y le agradecemos mucho también los avances, pero que tienen una huella de carbono que es muy, muy importante. Y en ese sentido surgen nuevas alternativas y estamos volviendo a mirar la madera. ¿Qué oportunidades tiene la madera en este nuevo mundo que está pensando en enfrentar la crisis climática? Yo creo que hay dos cosas principalmente en Chile. En Chile tenemos una historia de madera bastante larga. O sea, no sé, tenemos por ejemplo las viviendas de palafito en Chiloé, incluso las iglesias en Chiloé. Tuvimos campamentos mineros como Sewell que fueron construidos desde una tecnología para la época muy avanzada como el balloon frame, pero vino después principalmente el terremoto de Chillán y otros que lo han precedido que mostró que el hormigón era un material sólido, resistente e incluso apeló no solamente a temas constructivos, sino también culturales, sociales y finalmente de sentirse que uno tiene un edificio que es sostenible, que la estructura es sólida. Entonces, en ese sentido... Solo un segundo, porque mencionaste algo y no quiero dejarlo pasar. Estaba hablando de que después nos vimos enfrentados, por ejemplo, al terremoto de Chillán. ¿Estaba hablando del 39? Claro. Perfecto, que ese fue uno de los más devastadores y letales de la historia de Chile. Especialmente también en construcciones, también en madera. Entonces, dicen que lo botó todo. Así dicen. ¿Ya? Claro. Espérate, la madera en ese sentido es un material que volvemos a revalorizar, que tiene oportunidades en términos, por ejemplo, de tecnología asísmica o sismo resistente. De todas maneras, porque en el fondo las nuevas tecnologías y el uso de madera industrializada, que justamente la metes a la fábrica, es posible de incorporarle procesos industriales, en el fondo permite hacer un producto que resiste terremotos, que puede combatir también confort acústico, térmico, incluso resistencia al fuego. Es renovable, entonces parece como el material viable justamente para poder controlar esos procesos y además que finalmente un árbol, o sea como del todo el proceso, te absorbe CO2 y después es capaz de almacenarlo más encima, entonces es
como lo vemos nosotros, es el material que debería usarse de aquí al futuro, especialmente en un país como el nuestro, donde también hay plantas, por ejemplo, la de Arauco, que ya tiene un desarrollo tecnológico amplio, que justamente está del lado de la creación, o sea, busca trabajar desde nuevas exploraciones materiales justamente para no sacrificar el diseño, es decir, poder trabajar íntegramente ingeniería con arquitectura desde los procesos creativos de diseño, no como un material final. Quiero hacer doble clic en tu respuesta. Vamos desmenuzándola por parte, ¿te parece? ¿No? Despostando el animal. Mira, dijiste, ya matamos el mito respecto de la sismoresistencia. La madera puede integrarse a construcciones y tener una capacidad de resistir sismos, que eso es importante para Chile. Y cada vez más se ha llegado a más altura incluso. Perfecto, vamos a hablar de eso después también, de edificios en altura de madera, ojo con eso. Pero también hablaste de confort térmico. Y esto es importante en nuestro país cuando tenemos un costo de energía importantísimo y necesitamos también algún tipo de aislación o medidas para poder paliar lo que son las altas temperaturas en verano, que wow, ya las estamos sintiendo, y las muy bajas temperaturas también en invierno. ¿La madera ayuda en ambos? En ambos, y como ahora el CLT es material sólido, en el fondo es un material que por un lado puede ser estructura y también material de terminación, porque justamente lo mejor de todo es que aporta habitabilidad, o sea, hay estudios y pruebas que por un lado te tranquiliza, te genera como espacios ambientalmente como muy acogedores, entonces también aporta como la neurociencia de la habitabilidad humana en edificios que son de madera, y hay ya varios estudios que prueban ese efecto, digamos. Perfecto, eso es muy importante, ¿eh? Otra cosa relevante que dijiste tiene que ver con la captación, con el secuestro. Usted y yo, todo lo que estamos hablando, todo lo que está vivo, al menos lo que sabemos, está hecho en base en general de muchas cosas, pero a carbono. Las plantas también, cuando van creciendo las ramitas, los árboles, todo eso que usted ve, la madera, la biomasa, está hecha en base a carbono. Por lo tanto, son secuestradores natos de dióxido de carbono. Cuando ocupamos más madera, también vamos secuestrando más. Ahí hay un impacto importante, ¿no? De todas maneras, el hormigón es capaz de liberar aproximadamente 300 a 500 kilogramos de CO2 por metro cuadrado de construcción. En cambio, la madera, desde 700 hasta 1000, pero es capaz de absorber. O sea, en el fondo, ponlo sobre la balanza. La respuesta es bastante fácil. Claro, y si le ponemos estos revestimientos con nanotecnología, que además van captando los conocidos, ¿no? Tipo Fotio y otros que son chilenos, mejor aún, podría ser mejor el resultado. Claro, y además que también cuando ya piensas edificios en altura, especialmente aún que no hay tanto desarrollo y estudios, puedes combinar en edificios más híbridos, es decir, poder pensar en que se puede combinar con otros materiales justamente en un principio para poder alcanzar mayor altura más rápidamente. O por otro lado, cuando necesitas prefabricación, es decir, por ejemplo, construir una casa en Isla de Pascua, construir en la Patagonia o muy al norte, en el fondo poder prefabricar, y llevar en un camión, llevar en un helicóptero y poder resolver distintas construcciones rápidamente, sin producir tantos desechos, en menos tiempo te ahorra costo, te libera también menos CO2 en los procesos constructivos, te contamina menos las aguas. En el fondo también la cadena de valor se hace mucho más sustantiva. Oye, estamos conversando con Janet Plaut, decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Digitales de la Universidad Gabriela Mistral. Y nos has dado una mirada también al futuro. Y esto probablemente también se logra viajando. Cuando uno viaja, uno logra también esa inspiración, porque tú ves otros países que llevan la delantera o que nos llevan algunos años de ventaja quizás en lo que es lo que estabas recién mencionando, que es construcción de madera, pero en altura. Real, más de 4 pisos. ¿Qué país tú crees que lleva la delantera en esto y que podríamos tomar algunos ejemplos? Bueno, a mí me tocó ser la arquitecta del pabellón de la Expo Osaka el año pasado y viajar harto a Japón. Te envidio de una manera increíble. Y realmente en Japón tienen técnicas ancestrales en el uso de la madera, tanto en ensamblaje como en sistemas constructivos, que ahora han avanzado radicalmente. Hay arquitectos como Su Fujimoto o Kengo Kuma que realmente están explorando la construcción en altura, pero también el diseño de piezas y partes que hacen a los edificios interesantes también arquitectónicamente. Y eso es lo que debemos hacer, es el 2.0. Por un lado, escuchar a la naturaleza, pero por el otro lado, no dejar que nos dominen, hacer estructuras en retículas, sino meterle diseño que sean atractivos e innovadores. Y en ese sentido, desde la Universidad Gabriela Mistral también estamos desarrollando una investigación conjunta con la Universidad de Columbia, justamente para desarrollar prototipos en el fondo de uniones, de vivienda. Estamos abordando este año específicamente el tema de la vivienda en altura, justamente para llegar a nuevas soluciones que quizás ya el próximo año te voy a poder contar. No, las tenemos que mostrar. Ahora, quiero entender bien esto. Cuando tú me dices que estamos desarrollando junto con otra universidad internacional piezas y partes
¿A qué te refieres exactamente? Lo que pasa es que el sistema de unión, es decir, cómo tú unes una pieza de madera con otra, es muy relevante no solamente por cómo se ve, sino también cómo trabaja conjuntamente, porque finalmente tú puedes dividir una construcción en madera en distintas tipologías. Por un lado, que es lo que más se ocupa, es que tú tengas como una pieza, un componente, lo que pasó en Mut, con la tremenda escalera de 14 metros, 70 metros cúbicos de madera que llega y le instalan conectando, no sé, del piso 2 al 5, si no me equivoco, como una gran construcción, que llega el helicóptero y le instala con un proceso como muy rápido y limpio. Sí. Pero también lo puedes pensar como en un sistema monolítico, es decir, de un solo material. Y ahí es donde la unión, por ejemplo, de la viga, con la losa, con los muros, con las divisiones, cobra real importancia para que justamente funcionen mejor estructuralmente. Quiero conectar eso con uno de los grandes temas, ¿no? Hacia dónde vamos, que es como la gran pregunta que rige Congreso Futuro, con esta revolución de la inteligencia artificial. En el mundo del diseño, en el mundo de la construcción, de la arquitectura, ¿la inteligencia artificial sirve en este proceso también como para buscar soluciones rápidas, para buscar inspiración? De todas maneras, saliéndonos un poquito de ese tema, pero Sí. entrando también en lo que es la educación de los jóvenes, también la incorporación de nuevas herramientas de inteligencia artificial son fundamentales. Por ejemplo, desde el estudio del asoleamiento, de la sombra, de aprovechamiento de distintas energías pasivas. Todas esas herramientas nos ayudan en la actualidad a poder concebir mejores edificios más eficientes, pero justamente está el dilema todavía de cómo no nos regule para que sigan siendo los diseños más sensibles, más habitables. Entonces ahí está como el diálogo que tiene que tener, por un lado, los procesos creativos y el uso de la inteligencia artificial, pero claramente todas estas nuevas herramientas ayudan cualquier cantidad en poder diseñar ciudades y construcciones más sostenibles. Hablando de esas herramientas, hay otra que, ¿sabe? Quizá dentro de mi poco conocimiento no he visto tan desarrollada en Chile, que es la fabricación digital. Estoy pensando, por ejemplo, en la impresión 3D. Han llegado algunas tecnologías a Chile, desde otras partes del mundo, que se puede construir casas incluso, utilizando esa tecnología. ¿Cómo estamos en eso y cómo ve ese tipo de soluciones para las necesidades constructivas de Chile? Sí, yo creo que es un tema que está todavía un poco explorado. Está en pañales todavía, ¿no? Está todavía bastante a nivel académico, Ah. universitario. Se están construyendo algunos prototipos de impresiones de hormigón, por Sí. ejemplo. Pero te diría que aún en Chile es bastante incipiente. O sea, hay casos, pero todavía no se desarrolla masivamente. Pero es de esperar que en un futuro también existan distintos materiales, distintas tipologías que justamente nos ayuden a mejorar, por ejemplo, entre otras cosas, una crisis habitacional de 600.000 viviendas a nivel nacional. Exactamente. Quiero hablar un poco de futuro, pero antes te quiero traer la contingencia, porque estamos hablando de madera. Y la verdad es que esta biomasa se ve súper afectada todos los veranos, con estos mega incendios que estamos viendo también. Tu mirada respecto de eso, tu sentir, porque estamos hablando de un material que se podría utilizar en tantas cosas también. Sí, o sea, hay dos temas. Por un lado, el tema de la quema de bosques, que eso no tiene nombre. Es decir, justamente como chilenos tenemos que cada vez cuidar más nuestro patrimonio, tanto natural como de la economía forestal. Pero por otro lado, justamente la madera industrializada logra incorporar los productos dentro de la madera, entonces dentro del proceso productivo. Entonces, es decir, se hace además un bloque sólido, entonces resiste mucho mejor a temas como el fuego. Perfecto, vamos al futuro. Hablemos de construcción de madera en altura. ¿Cuál es el edificio que tú conozcas por lo menos hoy que tiene ese récord en Chile? ¿Tenemos algún edificio en altura hecho en madera o casi íntegramente en madera o con un gran porcentaje? Estaba con aprobación municipal uno que se iba a hacer en el sur, entiendo en Concepción, a cargo de Tollwood, que era como de 10 pisos, que no se construyó. Ah, ya, pero tenía permiso. Pero tenía, Ya, ese hubiese tenía sido un permiso. hito, ¿no? Sí, iba a ser un hito constructivo, entonces yo creo que hay que seguir, como se dice, dándole, o sea, intentando, y yo creo que sí se va a poder llegar a construir rápidamente 10, 12, 15 pisos, y justamente haciendo pruebas y haciendo desarrollo en conjunto con las empresas. Yo creo que por eso el Congreso Futuro es importante, porque en el fondo lo que busca es conjugar política pública, la academia, las empresas, que lleguen a puntos comunes donde nos permita avanzar en el conocimiento y el desarrollo. Janet, una de las razones por las que debo decir me dediqué a cubrir ciencia y tecnología y estar acá contigo el día de hoy es por mi afición personal por la ciencia ficción. Me gusta muchísimo y eso ha guiado mucho de mis decisiones. Soy muy infantil además en términos de impresionarme por muchas cosas, entonces cuando veo las películas, no sé si a ti te gusta la ciencia ficción o no, que son una fuente de inspiración, yo creo. Pero cuando veo las películas y uno ve esos futuros sostenibles, no los distópicos, el futuro bonito, el verde. Tú ves grandes ciudades, rascacielos de madera,
con parques eólicos, no sé, en los techos, cobertura vegetal. ¿Vamos para allá? ¿Tú te imaginas un futuro como ese? Yo creo que no es tan futuro. En Suecia ya están construyendo la primera ciudad de madera. Entonces, ¿Completa? Sí, completa de madera. En el fondo, justo este año, o sea, el año pasado, ya sí, bueno, el año pasado estuvimos trabajando con la Embajada de Suecia aquí y mostraron justamente ese caso que en el fondo ya integra distintos edificios públicos, viviendas, servicios en madera. Y qué mejor si se conjuga, por ejemplo, que ya en Japón en la Expo mostraban drones que eran los taxis y los vehículos, entonces ya no solo tenemos el transporte terrestre, ahora tenemos transporte aéreo, estamos muy avanzados, han presentado también la electromovilidad. Entonces yo creo que sí hay más conciencia y yo creo que también la educación escolar, la educación en las universidades debiera apuntar justamente a ser ese agente de cambio, a generar conciencia en los usuarios. No tenemos que ser solamente los que estamos trabajando en avanzar en el conocimiento, sino finalmente en los usuarios para poder movilizar hacia ese punto, digamos. Ok, eso es relevante, pero también hay un tema de política pública. Fíjate, de regulación. ¿Qué nos falta también para avanzar en eso, en el uso de más madera, por ejemplo, en construcciones? Yo creo que hay dos cosas. El año pasado el Ministerio de Vivienda ya empezó a incorporar políticas para justamente el uso de vivienda en madera, y por otro lado, qué mejor que Corfo ya incorporó dentro de sus ejes económicos la madera industrializada. O sea, estamos a la misma altura de hidrógeno verde en madera industrializada. Entonces eso también va a mover tanto la economía, la política pública, así justamente el Estado apoya y los gobiernos en el fondo también hacia ese punto, digamos. Perfecto. Bueno, ha sido una conversación, hemos ido por diferentes temas, me encanta, es el tipo de conversación que más me gusta. Janet Plaut, fue un verdadero placer tenerte con nosotros en este especial de Mundo Infinito, de Congreso Futuro, decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Artes Digitales de la Universidad Gabriela Mistral. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel, un gusto conversar contigo.